bienvenidos a la segunda lección del trimestre que se titula Ser una bendición. Y encontramos nuestro versículo de memoria en Marcos 10:45 y nos dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Y ser una bendición es una de las mejores maneras en las que nosotros podemos compartir el amor de Dios con otras personas. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que donde quiera que andemos, ya sea en nuestra casa, en nuestra comunidad o en la iglesia, nosotros debemos honrar a Dios con nuestras acciones y ser de bendición o ser de ayuda a las personas que están a nuestro alrededor. Para esto debemos ser fieles a Jesús, debemos estar conectados con Él y, como les dije, ser fieles en nuestros talentos, nuestro tiempo, en el templo, en nuestro cuerpo, en los tesoros y en la tierra. Más adelante les voy a explicar esto. Y también vamos a hablar sobre dos jóvenes de Jesús y de Samuel cuando estaban en su etapa de jóvenes o de adolescentes y cómo ellos fueron una bendición en los diferentes tiempos en los que vivieron aquí en la tierra. Jesús, cuando era un niño, él vivió en Nazaret. Nazaret era una aldea que era muy marginada y ahí vivía mucha gente pobre. La verdad, la mayoría de las personas que vivían en Nazaret eran personas pobres. No era un lugar como que muy bonito y era muy humilde. Y cuando Jesús estaba viviendo allí, él fue, como les hemos hablado, una bendición para las demás personas. Hablamos sobre la mayordomía, de cierta manera, al mencionar las 5 T's de la mayordomía, que eran tesoros, templo, talentos, tierra y tiempo. Entonces, Jesús utilizó todos estos recursos para hacer una bendición y para los demás y ser fiel a Dios. En cuanto al tiempo, hay un libro del Espíritu de Profecía que se llama El Deseado de Todas las Gentes. Al final del video les voy a poner algunas citas que nos hablan sobre la infancia de Jesús y ahí detalla cómo era él. Estas citas son inspiradas por Dios, aunque no están en la Biblia, pero nosotros creemos que son parte del mensaje de Dios y nos ayudan a comprender mejor el mensaje que está en la Biblia. Entonces, cuando nosotros hablamos del tiempo, ahí, incluso también en la Biblia, nosotros hemos leído que Jesús apartaba un tiempo en la madrugada para orar con Dios. Es decir, apartaba tiempo para estar a solas con Dios, estudiar las escrituras con su madre, María, cuando era un niño, y cuando fue más adulto, pues lo hacía él solo. También en cuanto a los tesoros o a sus recursos, él ayudaba a su padre terrenal, a José, en la carpintería, que era el oficio con el cual ellos se ganaban la vida. En estas citas que les menciono de este libro, dice que Jesús cantaba a Dios, que él, mientras trabajaba en el taller de carpintería, él alababa a Jesús. Entonces también estaba usando talentos que Dios le había dado. Y en cuanto al templo, a su cuerpo, porque nosotros creemos que nuestro cuerpo, es templo y morada del Espíritu Santo. Jesús cuidaba su cuerpo, alimentándose bien y haciendo caminatas, porque en aquel tiempo, cuando no había medios de transporte, pues caminabas mucho y de esa manera mantenías activo tu cuerpo y lo mantenías sano. Y también en cuanto a la tierra o a la naturaleza, Jesús se mantenía en contacto con ella porque sabía que a través de la naturaleza Dios también nos envía mensajes y por esta razón Jesús también cuando era un niño cuidaba a la naturaleza, cuidaba a la tierra. Y estas 5 T's de mayordomía Jesús nos demostró cuando era un niño que se pueden cumplir y de la misma manera nosotros también debemos seguir su ejemplo. Y así vamos a poder ser una bendición para los demás y también vamos a honrar a Dios. Pero ahora te invito a que si puedes busques una Biblia, porque vamos a leer varias citas en la Biblia sobre Jesús y sobre Samuel.
La primera cita la vamos a buscar en Lucas 2, 51 y 52. Y nos dice: entonces descendió con ellos a Nazaret, que es la aldea donde vivió, y estaba sujeto a ellos, a su madre y a su padre terrenal. Y su madre María guardaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Ahora vamos a buscar Primera de Samuel 2:26. Y nos dice: mientras tanto el joven Samuel seguía creciendo y su conducta agradaba tanto al Señor como a los hombres. Y estos versículos se parecen bastante. Hablaban de que tanto Samuel como Jesús, cuando eran pequeños, crecían en gracia y estatura, y que su conducta era agradable a las demás personas. Esto quiere decir que ellos actuaban bien y ayudaban a los demás, y por lo tanto se entiende que eran una bendición para ellos. Y también Samuel, me imagino que ustedes conocen la historia. Cuando él era muy pequeñito, su madre Ana lo llevó a vivir al templo con el sacerdote Eli. Así que él, como les dije, vivió en el templo durante su infancia y su niñez, a diferencia de Jesús, que lo vivió en un pueblo en Nazaret. Pero, aunque estuvieron en lugares diferentes, siempre fueron de bendición para las personas que los rodeaban. Esto quiere decir que a donde quiera que vayamos, debemos ser una bendición. Pero sucedió algo. En el templo, Dios había dejado que una lámpara, esta lámpara que está acá, debía mantenerse encendida. Y eso significa, y la luz que había en esa lámpara significaba que Dios estaba ahí, que la presencia de Dios estaba en el templo. Y esa luz no era como que los sacerdotes podían encenderla, sino que ellos solo tenían que vertir aceite sobre esta vela, y así cuidar que no se apagara, porque si se apagaba significaba que la presencia de Dios no estaba ahí. Entonces, la Biblia en Samuel, aquí les voy a dejar la cita si la quieren buscar y leer más sobre esta historia, dice que Samuel pasó toda la noche en el tabernáculo para asegurarse que la lámpara no se apagara. Y Jesús, cuando fue adulto, en Mateo 5:14, si lo quieres buscar, ahí nos da un mensaje de Jesús que nos dice: ustedes son la luz del mundo. Y como les dije, Samuel estaba cuidando esa luz que representaba la presencia de Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, cuando Dios, que es una luz muy grande, está en nosotros podemos convertirnos en pequeñas lucecitas que anden por el mundo, y así lo alumbremos con nuestras buenas acciones y siendo de bendición, para que así este mundo que está en tinieblas ya no sea tan oscuro, mientras nosotros, como pequeñas lucecitas, nos mantengamos conectados a la luz mayor, que es nuestro Dios. Ahora bien, Jesús, cuando era un niño, era muy obediente a sus padres. Él pensaba, hablaba y se comportaba como cualquier otro niño, porque Jesús se volvió hombre en todos los sentidos. Entonces tenía tentaciones como las tienes tú o como las tengo yo, pero Él nos demostró que al estar en contacto con Dios, con nuestra luz mayor, podemos vencer esas tentaciones y mantener nuestras luces encendidas. Jesús nunca pecó y debemos seguir su ejemplo de salir fuerte, de salir vencedor de las tentaciones que el enemigo le puso, desde muy chiquito hasta más adulto. Y también es importante que nosotros repitamos o recalquemos que Jesús oraba y estudiaba las Escrituras. De esta manera se mantenía en contacto con Dios, para que así la luz que habitaba en él no se apagara, porque el mundo está muy oscuro. De esa misma manera nosotros debemos seguir el ejemplo de mantener nuestra luz encendida y así alumbrar a los demás. Eso significa ser una bendición para otros. Vamos a escuchar el mensaje de esta lección. Al igual que Jesús, hemos de amar y servir a los demás. Recordemos, niños, que si nosotros amamos a nuestro prójimo, se nos va a hacer muchísimo más fácil servirlo. Y recordemos que si nosotros estamos conectados a la luz mayor que es Dios, vamos a poder alumbrar a los demás. Que Dios te bendiga y te ayude a mantener siempre encendida tu lucecita y a mantenerte en contacto con nuestro Dios.
siento seguro, eres tú mi buen pastor. Tú me llevas por buenos caminos, a tu lado yo no siento temor.